Vale, vamos a retomar este libro de la Biblia de las velas japonesas. Ok, la situación aquí es que entiendas, esta sesión vas a aprender un poquito más acerca de las velas japonesas, cómo es que se usa y cómo es que nos puede beneficiar al momento de estar operando en el mercado. Ya entramos a la parte en la que nos explica algunos de las velas más importantes según la persona esta que hizo el libro. Esta vela de aquí nos dice que es Gravestone Doji. Siguen siendo parte de las velas Doji, que obviamente aquí nos explica muy bien cuál fue el precio en el que aperturó, el precio en el que cerró y este que le pone la cola o la mecha. Bueno, aquí le ponen como long tail, pero es la mecha, nosotros lo conocemos como la mecha, toda esta parte de aquí. Y vamos a la explicación que nos dice, el gráfico anterior muestra un doji lápida en la parte superior de tendencia alcista después de un periodo de fuerte actividad alcista. Si antes ya nos había explicado que cuando las velas empiezan a ser un poco más chicas, la fuerza de la tendencia o del impulso está disminuyendo, ahora con esta doji o con este tipo de figuras que estamos viendo acá, nos indica un poco más que está perdiendo un poco de fuerza. La formación de este patrón de vela indica que los compradores ya no están en el control del mercado. Para este patrón sea confiable, debe facilitarse acerca de un nivel de resistencia. ¿Ok? ¿Qué es esto, Diego? Que esta vela debe de aparecer en un nivel de resistencia. Bueno, lo que nosotros bautizamos como zona de control, ¿vale? Que no deja de ser una zona de soporte y resistencia que trazamos en el mercado, que eventualmente llega en un nivel similar a lo que marqué y después empieza a caer, ¿vale? O incluso nos puede aparecer que el nivel esté así y aparecer un poquito después. Y aquí nos da un tip muy importante que dice: como comerciante necesitará información adicional sobre la ubicación y el contexto de la lápida doji para interpretar la señal de manera efectiva. Esto es lo que te voy a enseñar en los próximos capítulos, ¿ok? ¿A qué se refiere esto? Con que esta vela es muy similar a esta de aquí, entonces se puede ahí confundir con este tema de la doji, la de acá que vimos, que nada más la llama doji, ¿no? Si se dan cuenta es parte de las dojis, simplemente o para resumir es unas velas con mecha o vela con muy poquito volumen y mechas. Entonces vean esa doji que nada más es una cruz, se puede confundir con esta, pero si aparece esa vela, esta vela de acá, y no tenemos la zona de soporte o resistencia o no tenemos nada que nos indique nuestro análisis, por ejemplo, que esta sea una zona de soporte o resistencia y aparece la vela por acá abajo, se descarta la idea de que esto pueda generar un movimiento bajista. No quiere decir que no lo va a hacer, simplemente es que no está dentro de los parámetros que estamos buscando. Aquí ya empieza este que Morningstar, ¿vale? Entonces aquí nos dice el patrón de Morningstar es considerado como un patrón de reversión alcista que a menudo se produce en la parte inferior de una tendencia a la baja y se compone de tres velas, que es esto que estamos viendo, estas tres velas. La primera vela es bajista, lo que indica que los vendedores están todavía a cargo del mercado. La segunda, que es esta, uno pequeño, que representa que los vendedores están en control, pero no empuja el mercado mucho menor, y esta vela puede ser alcista o bajista, es decir, esta de aquí. Luego, la tercera vela es una vela alcista que con huecos para arriba o campo abierto y cerrado por encima del punto medio del cuerpo del primer día. Esta vela tiene una señal significativa de inversión de la tendencia, que es esto. Si ustedes recuerdan, parece como si fuera una vela envolvente después de los movimientos bajistas en este caso. Yo espero que les esté haciendo sentido lo que hacemos al momento de operar, que en el mercado traemos una zona de soporte o resistencia, ya sea en esa zona o un poco más abajo. Recuerdan que siempre les digo, espera que termine, tú tienes tu zona de soporte o resistencia y busca una vela verde, en este caso que viene siendo esto como un piso. Después de esta vela verde podemos buscar el movimiento en compra. Espero que ahora les esté haciendo más sentido cuando les comento esto. ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos olvidando o estoy dejando de lado decir que ahí hizo un Morningstar o por ahí parece doji o por ahí parece vela envolvente. ¿Por qué? Porque al final del día es muy similar la información que tenemos. Bueno, aquí nos dice que el Morningstar nos muestra cómo los compradores tomaron el control del mercado de los vendedores cuando este patrón se presenta en la parte inferior de la tendencia de bajista, ¿ok? Al nivel de un soporte, se interpreta como una poderosa señal de cambio de tendencia. Ojo, como una poderosa señal de cambio de tendencia, poderosa señal, no te está diciendo que sí o sí va a generar un movimiento
a la contra, ¿no? O en un cambio de tendencia. Pero es que no me gusta llamarle cambio de tendencia porque muchas veces no es así, es un simple retroceso, ¿vale? Aquí nos dice, véase la siguiente ilustración y evidentemente acá tenemos el Morningstar, ¿ok? El gráfico anterior nos ayuda a identificar el patrón de estrella de la mañana y cómo es significativo cuando se forma en la parte inferior de una tendencia bajista. Ahora estoy muy seguro que les va a hacer más sentido cuando tenemos de nueva cuenta la zona de soporte resistencia por ahí, llega las velas, se rechaza esta vela pequeña, después viene la otra vela positiva, vamos a llamarlo así, y entonces de ahí podemos aperturar la compra tanto desde aquí como desde acá, pero a la par de eso nosotros cuidamos la gestión de riesgo, que de qué trata nuestra gestión de riesgo, que si tenemos nuestra zona de soporte o resistencia en esta zona y tu compra va a estar de aquí para arriba, evidentemente tu stop loss al menos hasta aquí, que te cubra el piso o el último piso, debería de darte al menos 30 pips. Obviamente si de aquí para acá está tu compra y de esa misma zona hasta la línea de soporte o resistencia son 60 pips, yo opto por no tomar esa posición, ¿verdad? Pero si es al contrario, que tengas tú la compra, les vuelvo a repetir, de esta manera, y tu stop loss a esta zona te da 15, es decir, que tus 30 van a estar hasta abajo, está muy bien la entrada y podemos entrar. Ok, aquí nos dice la primera vela confirmó la dominación del vendedor y la segunda produce la indecisión en el mercado y luego la indecisión, la segunda vela podría ser un doji o cualquier otra vela. ¿Se dan cuenta? Ya aquí mismo nos dice que la segunda vela puede ser un doji o cualquier otra vela. Entonces el Morningstar se compone de esas tres velas. Y aquí nos dice, pero aquí la vela doji indica que los vendedores están luchando para empujar el mercado más abajo. La tercera vela alcista indica que los compradores tomaron el control de los vendedores y es probable que retroceda el mercado. Así es como los operadores profesionales analizan el mercado sobre la base de patrones de vela, y esto es como analizar los mercados financieros y se puede dominar la anatomía de los patrones de vela, la psicología detrás de su formación. Ahora nos dice la vela, el patrón consta de tres velas, el patrón este es estrella de la noche y nos dice la primera vela es una vela alcista, evening star. La segunda vela es un pequeño candelabro o una pequeña vela, puede ser alcista o bajista o puede ser doji o cualquier otra vela. La tercera vela es una gran vela bajista en general. El patrón de estrella de la tarde es la versión pesimista del patrón de estrella de la mañana. Veas en el siguiente capítulo. Entonces, podríamos, bueno, acá está, ¿no? Que tenemos, cierra la vela positiva. Supongamos que tenemos por acá una línea de soporte y resistencia. Aquí se agota la vela, hay indecisión y después genera esta vela que nos indicaría que podemos entrar en venta. Ahora vamos a ver qué nos dice. La primera parte de estrella de la tarde es, o bueno, Evening Star, significa que los toros todavía están empujando el mercado más alto. En este momento todo va bien. La formación del cuerpo más pequeño muestra que los compradores están todavía en control, pero no son tan potentes como estaban. La tercera vela bajista indica que la dominación del comprador ha terminado y un posible cambio de tendencia. Otra vez, y es probable que suceda. Aquí nos lo comenta, es posible cambio de tendencia. No te están diciendo que va a cambiar la tendencia, que es muy probable que suceda. No te está diciendo que va a suceder. Entonces, ahora nos podríamos entender que el Morningstar o la estrella de la mañana va generando el movimiento alcista y la estrella de la tarde o el Evening Star es el movimiento bajista, ¿vale? Simplemente es la forma de reconocer los movimientos y aquí volvemos a lo mismo. Tenemos que puede ser esta zona de soporte y resistencia, llega el precio hasta esta zona, la indecisión que ya comentamos y después nos genera un movimiento bajista. Ahora, esto es muy importante que lo vean. ¿Por qué? Porque tú puedes tener aquí la zona de soporte y resistencia, pero nos está hablando de que es probable que suceda algo, no te está diciendo que va a suceder. Entonces, después de esta vela, que ya sería el indicativo que podemos entrar, no siempre te va a dar el movimiento que estamos buscando. Algunas veces, pues se va a seguir para arriba. ¿Por qué? Pues porque la tendencia es alcista. No es como para pelotear la estrategia o los movimientos de las velas, no es como para fastidiar eso, es simplemente para entender que el movimiento pues puede seguir su curso. Esto puede ser el movimiento de aquí a acá, puede ser un simple retroceso y después de aquí a acá pues generar un movimiento alcista. ¿Estamos de acuerdo todos, verdad? Ok, aquí está el martillo. Vamos a leer la definición. La vela martillo se crea cuando el alto de apertura y cierre son más o menos del mismo precio. También se caracteriza por una larga sombra inferior que indica un rechazo alcista de los compradores y su intención de impulsar el mercado más alto. Y aquí otra vez el precio aperturó acá, pudo moverse en todo este lapso de la vela y
terminó cerrando por encima. Aquí nos indica que, bueno, están empujando el precio para arriba, que de alguna forma, pues también aquí se podría interpretar como indecisión, pero bueno, nos lo marca como martillo y vamos a ver qué más nos dice. Es una vela de reversión cuando se produce en la parte inferior de una tendencia a la baja. Este es el ejemplo, que viene bajando otra vez el precio, llegó hasta esta zona y aquí no se genera el patrón que acabamos de ver de tres velitas, no, aquí simplemente podemos imaginar que aquí tenemos una zona de soporte o resistencia, el mercado quiso continuar bajando así como estas velas bajistas vienen y se genera el rechazo, cierra positiva y a partir de ahí vamos para arriba. Entonces yo estoy seguro que en este momento les hace más sentido cuando les comento que esperes a que cierre la vela, espérate otras dos velas más, espera a que el mercado te vaya indicando la probabilidad del movimiento, ¿no? Esto no quiere decir que vaya a suceder, simplemente es la forma en la que analizamos el mercado y se repiten los patrones. Así como las dojis y esas indecisiones, vean, esta vela de acá también se parece, ¿verdad? Esa vela de ahí, esta vela de acá, y de todas maneras no quiere decir que se vaya a dar el movimiento, que sí, viene este movimiento, luego aparece la vela que ya vimos, las tipo doji, y genera un movimiento alcista, estamos de acuerdo, pero no está en una zona que nos gusta. Acá igual podría aparecer un tipo de doji, una especie de indecisión y después enseguida continúa el movimiento bajista. Así como les comento, esto es un ejemplo, así como puede aparecernos este indicativo o este martillo y decir, ah, bueno, de ahí se puede generar el movimiento alcista, no necesariamente. La próxima vela puede aperturar y continuar bajando, ¿ok? Bajo esta idea nos protegemos mucho mejor con el tema del stop loss. Ok, los vendedores trataron de empujar el mercado más abajo, pero en ese nivel el poder de compra era más potente que la presión de venta que se traduce en cambio de tendencia. El más importante o lo más importante es entender la psicología detrás de la formación de este patrón, si se puede entender cómo y por qué era. Usted será capaz de predecir la dirección del mercado con una alta precisión. Vamos a hablar de cómo el comercio de este patrón y cómo filtrar esta señal en los próximos capítulos. Ok, muy bien, aquí tenemos el Shooting Star y es muy similar. ¿Están de acuerdo? Es muy similar. Aquí otra vez la versión bajista del martillo. Técnicos profesionales dicen que la sombra debe ser el doble de la longitud del cuerpo real, es decir, que la mecha tiene que ser más del doble del tamaño, ¿vale? Para que se considere Shooting Star o estrella fugaz. Y aquí volvemos a lo mismo, la psicología detrás de la formación, que los compradores tratan de impulsar el precio más alto, pero es rechazado con los vendedores para abajo. Y si se dan cuenta, aquí nos marca el juego de hacer trading como compradores contra vendedores. Y cuando ganan los compradores, el precio sube, cuando ganan los vendedores, el precio baja y ya, no tenemos que ir ni más allá, ¿vale? Entonces aquí volvemos a lo mismo, puede ser que aquí tengamos una zona de soporte o resistencia, se genere este rechazo que acabamos de ver y después genera el movimiento, este movimiento bajista que es muchos de los que buscamos nosotros, ¿verdad? Pero les vuelvo a repetir, amigos, y no se lo saquen de la cabeza y no se olviden de eso, que a pesar de tener esto y a pesar de tener una zona de soporte y resistencia y que todo coincida con la manera de analizar y operar, no quiere decir que se va a dar, ¿ok? La probabilidad sí es más grande a nuestro favor, pero no quiere decir que se va a dar. Esto puede, después de cerrar esta vela, incluso después de cerrar esta otra vela bajista, te puede generar una misma vela alcista y no pasa absolutamente nada, ¿vale? Otra vez, no quiere decir que esto se va a repetir una y otra vez de manera negativa hacia nosotros, claro que no, la mayoría de veces es muy positiva, pero esto nos ayuda a estar nosotros en control de no sobreapalancarnos, de ocupar el stop loss, de usar todo ese tipo de herramientas que tenemos a nuestro favor para incrementar nuestro capital. Aquí vamos a ver, el patrón dice Arami Pattern, aquí está, viene la explicación ahí y cómo se ve dentro de un cambio de movimiento, ¿no? Que es lo que nos marca. Aquí como está, vemos lo mismo, dice top, ven cómo es que las velas van apareciendo, aquí está, y esto obviamente parece similar a la vela envolvente, ¿no? Simplemente nos indica que cambia el movimiento o puede estar en un probable movimiento. Ya aquí es diferente a las doji, por eso pues tienen los nombres como los conocen. Vamos a leer que nos da aquí un poquito más de información acerca de ya las distintas velas. Vamos a ver, dice ahora creo que se obtiene alguna información acerca de velas japonesas. Ya sabes la anatomía de cada vela y la psicología detrás de su formación. Vamos a tomar este ejercicio para poner a prueba sus conocimientos y ver si todavía recuerda todas las velas de las que hablamos.
podemos mirar la tabla de abajo y tratar de encontrar el nombre de cada número de velas y la psicología detrás de su formación. Vamos a repasarlo. Si puede identificar fácilmente esos patrones de vela y entender por qué se forman, tú estás en el camino, ¿ok? Obviamente todo este tipo de velas, les vuelvo a repetir, se las quieren aprender, está muy bien, pero tampoco es tan necesario. ¿Por qué? Porque nosotros con una simple línea desciframos las cosas. Si se dan cuenta, aquí está el techo que se hace piso, y si se vuelven a dar cuenta, aquí está el otro techo que se vuelve a hacer un piso, y si se vuelven a dar cuenta, aquí tenemos otro techo que se hace un piso, y si así continuamos, pues aquí ya queda un poquito más alejado del techo que se hace piso, pero en su mayoría nos coincide, ¿verdad? Entonces, siguiendo la estructura, por default nos va a dar la estructura guiada, pero con velas. Y obviamente, ¿en qué momento está la entrada? Pues en el momento que el techo se vuelve un piso y entonces ahí entramos. Pero vamos a repasarlo. Aquí nos dice que el número uno es el patrón alcista Arami. La formación de estos patrones de velas indica la indecisión en el mercado. En otras palabras, el mercado se consolida durante esta sesión, que es el uno, ¿ok? Es las velas Arami, que vimos una más grande y una más pequeñita. Luego, pinza alcista, el mercado se negociaba arriba, los vendedores trataron de empujar el mercado para abajo, pero la reacción de los compradores fue más potente. Este patrón representa la batalla entre vendedores y compradores a tomar el control del mercado. Dos, que dice pinza alcista, este de acá, que querían, vamos a hablar ahora sí, que querían bajar el precio y entonces el mercado lo empujó para arriba, sin importar, y vean que esto es interesante, sin importar que evidentemente vuelve a generar otro movimiento bajista, ¿verdad? Pero eso ya no entra dentro de los nombres de los patrones de velas. Vamos a ver ahora qué nos dice el número 3. Bar engulfing. Los vendedores fueron engullidos por los compradores. Y esto indica que los compradores están todavía dispuestos a empujar el mercado más alto. Es la número 3. Engulfing, pues es envolvente. Viene el movimiento bajista y tenga para que lleve, ¿no? Se sube la vela y continúa alcista. Pero les vuelvo a repetir, dentro de este cuadrito que les estoy marcando, ese que se ve ahí tenemos una doji. ¿Se dan cuenta? Aquí está. Y no nos marca que una doji. Obviamente, la de acá se descarta porque es el término del ejemplo. Esto es un ejemplo, evidentemente, pero acá no se considera porque la siguiente vela fue positiva, fue alcista. Si aquí tuviéramos el movimiento bajista, se considera, porque no está en zona de soporte, porque no está en el soporte. Ok, muy bien, pero si les trazo esta línea, ¿está o no está en la zona de soporte? Está en la zona en un techo, vamos a llamarlo así, ¿no? En un techo que se hace piso, es lo mismo. Entonces acá es porque esta vela rompe y continúa el movimiento de tendencia. ¿Por qué? Porque ya no, estos indicadores, estas velas de acá, sí nos dice que continúa el movimiento alcista. Entonces aparece la vela y luego genera el movimiento alcista. Entonces se descarta por completo a la vela. ¿Se dan cuenta? Ahí es cuando yo le llamo la ruptura hacia el alto más alto. 4 y 5 y 6, toda esta 4, 5 y 6 envolventes. Es decir, que llega al punto y ¡fum! Se va para arriba, llega al punto y se va para arriba. O no es que llegue al punto, es que simplemente después de este par de velas bajistas se genera una vela positiva mayor que la anterior y se considera vela envolvente. Siguiente modelo Arami. Este patrón nos muestra que el mercado entra en una fase de consolidación. Durante esta sesión, compradores y vendedores están en un periodo de indecisión y nadie sabe quién va a estar en control del mercado. En el número 7, acá, ¿no? Acá como que entran en... Se me hace raro ese modelo, pero... Ok, aquí hay otro ejercicio, un vistazo a la tabla de abajo y tratar de averiguar estos patrones de vela. ¿Ven? Aquí nos pone que es envolvente, ¿no? Como ya lo habíamos visto, envolvente. Luego la 2 nos indica el martillo. Luego el 3, el martillo de cuerpo más grande, igual al patrón Arami, ¿no? Que es una más grande y una más pequeña, como lo vimos anteriormente. Y luego en el número 4, alcista envolvente. Ok, quiero que abran sus cartas y la tarea de hacer esto una y otra vez se verá que con el tiempo y la práctica de la pantalla usted será capaz de mirar los gráficos y entender lo que dicen las velas. Ya ven, aquí nos dice, no se preocupe cómo entrar el secreto del mercado, por el momento tome su tiempo y trate de dominar los patrones de vela en los capítulos anteriores. Aquí ya nos habla de distintos puntos de entrada, la estructura del mercado. Aquí vienen cosas de estructura de mercado. Si se dan cuenta, aquí tenemos el high o el alto más alto, el high low, que es el alto bajo, ¿no? Y high low, high low. Y ustedes ya saben, o si no es que la mayoría ya sabe que, pues evidentemente de los high se compone la tendencia alcista. Y aquí nos habla, como puede ver en el ejemplo anterior, el mercado está haciendo serie de máximos más altos y más bajos que indica que el mercado está subiendo tendencia, ¿vale? Y por otro lado, aquí tenemos el low y el low high, lo mismo, el movimiento bajista y tenemos la estructura muy bien definida del movimiento bajista, ¿ok?
Aquí ya vienen un poquito más de cosas. Tenemos dentro de la tendencia alcista, vean, este está muy, muy bonito, ya lo vimos en las primeras sesiones, que es el impulso. Tenemos el retroceso, el impulso, el retroceso, el impulso, retroceso, impulso y retroceso, que a su vez es el high high, high low, high high, ¿ok? Acá esto es ahora de manera bajista. Aquí ya nos indica los apoyo y niveles de resistencia. Está bastante interesante, que es lo que ya les tracé en esta misma sesión. Ustedes se dan cuenta que en esta tendencia alcista lo traza en el alto más alto. Cada alto más alto trazan la línea de soporte o resistencia, ¿va? Y aquí le llaman, bueno, este es el punto alto y luego cómo soporta ese punto alto para después seguir subiendo. Evidentemente, esta es una tendencia completamente alcista y es más fácil revisar el mercado, que la resistencia la marcan aquí por debajo, por eso yo le llamo nada más soporte o resistencia o pisos y techos, que es exactamente lo mismo. Y bueno, ahí va de manera bajista, vemos por un lado las líneas de soportes, bueno, resistencias en este caso, y las rupturas, ¿no? Rupturas, y si ustedes se dan cuenta, aquí entra la ruptura, luego entra el retroceso que buscamos para nosotros meter una venta. Y aquí está el verdadero motivo o el motivo mejor explicado del por qué yo mis take profit los pongo nada más antes de llegar al bajo anterior, en este caso de esta tendencia bajista. ¿Por qué lo pongo más bajo? En caso de que se pueda regresar. Pero ahí está ahora sí que es la historia detrás del mito, ¿no? ¿Cómo dibujar líneas de tendencia? Que a lo mejor son dudas que les genero a ustedes ahorita y lo voy a leer. Dice, para dibujar una línea de tendencia de calidad tendrá que encontrar por lo menos dos puntos de oscilación y simplemente conectarse unos con otros. Los niveles deben de ser claros, no trate de forzar una línea de tendencia. Esto es muy importante, no trate de forzar una línea de tendencia. ¿Cuántos de ustedes no les sucede que dicen, no, sí es línea de tendencia, Diego? No coincide, pero sí es línea. No utilice marco de tiempo más pequeña para dibujar líneas de tendencia, utilizar siempre, en este caso, vean, nos marca el H4 o 4 horas y los marcos de tiempo diario para encontrar líneas de tendencias obvias. ¿Esto por qué es? Porque si tú vas con el movimiento más grande, evidentemente tu tendencia va a estar mucho mejor al momento de las compras o ventas. Ok, entonces continuamos para la línea de tendencia y bueno, aquí está como marcan la línea de tendencia para ver el movimiento bajista. Ok, ahora este es un ejemplo en mercado alcista, cómo coinciden los puntos de esta línea. Eso es todo lo que podemos decir sobre mercados con tendencia. Creo que es clara y sencilla. Ahora lo que quiero que es abrir sus cartas. Bueno, al abrir sus cartas se refiere a abrir el gráfico y revisarlo, ¿vale? Y bueno, aquí nos da un tip de que se puede ver en 4 horas y en marcos diarios, porque obviamente en 4 horas ves la tendencia un poco más fuerte e incluso en una hora puede ser un simple retroceso de la tendencia mayor. Son llamados mercados de lado porque su naturaleza neutra hace aparecer a la deriva hacia la derecha en sentido horizontal, que son las consolidaciones. Cuando el mercado hace una serie de máximos más altos y más bajos, podemos decir que el mercado está en tendencia hacia arriba, pero cuando se deja de producir estos picos consecutivos, se dice que el mercado se está extendiendo. Un mercado que consolidado mueve en forma horizontal, donde los compradores y vendedores solo siguen golpeando precios de ida y vuelta entre el soporte y el nivel de resistencia. Aquí todos ya tienen muy bien identificado esta zona, o bueno, la consolidación. Pero ahora, como ya vimos qué significan las velas, ya entendemos que es esta vela de acá, que es una vela envolvente, ¿verdad? Ya entendemos que tenemos una doji por acá, ya entendemos que hay otra doji por acá, ya entendemos que esta es más rechazo que otra cosa y acá tenemos igual doji, sí es doji. En esta parte ya identificamos más velas y no se preocupen, no quiere decir que te tengas que aprender todas las velas y saber exactamente cómo se llaman, no. Ahora se los voy a poner en el gráfico para que vean cómo es bastante sencillo. Acá nos dice algo bastante simple, bueno, lo voy a tener que leer porque nos indica formas de entrar. Ok, hay formas de mercados en consolidación, no voy a entrar en detalles porque lo que yo quiero que llegue es la habilidad de mirar el gráfico y decir si el mercado está en tendencia o que varía. En los próximos capítulos voy a entrar en detalles, daré las tácticas y estrategias de negociación que voy a utilizar para el comercio. Ok, si no puede diferenciar entre los mercados que consolidados y mercados en tendencia, no sabe cómo utilizar estas estrategias de acción de los precios. La primera manera de operar en mercados consolidados es por la espera de precios para acercarse soporte o resistencia. Entonces se puede comprar a nivel clave de soporte y vender a nivel de resistencia. Se puede comprar en los pisos y vender en los techos. Veas en el siguiente ejemplo, aquí nos pone que esto pues es un piso, esto acá es un techo o resistencia, soporte, y aquí nos marca que bueno, aquí van las compras y por acá pueden ir las ventas. Bueno, acá el mercado está moviendo horizontalmente, en este caso las mejores oportunidades de compra se producen en el nivel del soporte, que es este de aquí abajo.
abajo, ¿verdad? Y de la misma forma, vean cómo aquí están las velas. Obviamente no, en la explicación de este texto no nos dice, ve cómo está, se está moviendo en consolidación y cómo está en el soporte y cómo aparece una vela tal y después, no, 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 simplemente te dice que llega a esa zona y reacciona de alguna forma. Que le llaman acción del precio. Incluso con ese de acción del precio se derivaron muchas estrategias muy conocidas y muy bastante efectivas. Y vean, la segunda forma de operar que en consolidaciones es por la espera de la ruptura, ya sea del nivel de soporte o del nivel de resistencia. ¿Se dan cuenta? Ahora mismo ya nos están descifrando la manera en la que generamos operaciones nosotros. Cuando el mercado en consolidación nadie sabe lo que va a pasar, no sabemos que va a estar en el control del mercado, es por eso que hay que prestar atención a los límites. Pero cuando uno de los jugadores deciden para tomar el control del mercado, vamos a ver una ruptura del soporte o nivel de resistencia. La ruptura significa que el periodo el periodo de consolidación ha terminado y el comienzo de una nueva tendencia se llevará a cabo. Este es el ejemplo, ¿vale? Que estamos en consolidación y luego ¿qué sucede? Se genera la ruptura. Obviamente nosotros, después de la ruptura, todavía esperamos que vuelva a generar el retroceso hacia la zona que acaba de romper, en este caso a la zona de estos techos. Ahora, no sé si nos lo voy a comentar más adelante, pero después de esta ruptura, les vuelvo a repetir, tampoco significa que le tienes que dejar ir todo tu reino a seguir comprando, ¿vale? Significa que es más probable que continúe o genere movimientos alcistas y podemos tomar operaciones en compra con la debida gestión de riesgo, ¿sale? ¿Por qué? Porque esto se puede volver a meter a la zona de consolidación con una vela roja y estamos sobre la misma consolidación, sobre la misma información que nos da el mercado, pero si le dejaste ir todo tu reino acá en compra y baja y al final del día no usaste un stop loss, pues te saca la cuenta, ¿verdad? Aquí el mercado se negocia en los niveles de soporte y resistencia y de repente el precio estalló del nivel de resistencia. Esto indica que el comienzo de una tendencia es probable que suceda. Aquí mismo no lo dice, es probable que suceda. Así que la mejor manera de entrar es después de la ruptura. Es importante recordar que los límites de rango se superan con frecuencia, dando la ilusión que se está produciendo una ruptura. Esto puede ser muy engañoso y lo hace trampa de una gran cantidad de comerciantes que colocan la ruptura. Ahí está lo que les comentaba hace unos minutitos. La tercera manera de operar en mercados consolidados es esperar un retroceso después de la ruptura del soporte o nivel de resistencia. El retroceso es una oportunidad de unirse a la tendencia para los comerciantes o traders que no entraron en la ruptura. Veas el siguiente ejemplo. Ahí está, el famoso pullback. Ahora, en este punto, quiero que te sientas muy contento tú que estás viendo esto porque ya estás entendiendo más de cómo es que operamos, no nada más de operarlo por operarlo y porque, pues como que Diego dijo, ¿no? O porque lo vi en algún lado, no, aquí está la explicación que nos da esta persona que creó este libro de la Biblia de las velas japonesas y bueno, aquí está el famoso pullback. Como se puede ver en el gráfico anterior, el mercado oscilaba, el precio rompe para indicar el final del periodo que consolida y el comienzo de una nueva tendencia. Después de la ruptura, el mercado vuelve a probar el nivel de resistencia que se convierte en el apoyo antes de que suba. Es decir, esta línea, este techo que se vuelve un piso y entonces es muy probable que continúe subiendo. O esa zona que le pusimos zona de control, le llamé zona de control porque en esa zona, como bien lo dice, tú controlas cómo va el mercado. No quiere decir que tú digas para dónde va el mercado, no, controlas porque tienes vigilado el mercado en esa zona. Esa zona es lo importante, no puede ser una zona de control esto porque pues, ahí no nos importa tanto qué hace el mercado. Y entonces tú puedes sacar ya más conclusiones cuando te digo, en ese mercado no hay nada por ahora. ¿Le puedo sacar compras o le puedo sacar operaciones? Sí, pero lo más importante es estos patrones de movimientos. ¿Por qué? Porque se repiten una y otra vez. Y este mismo texto ya nos lo comentó, que puede haber trampas, que se da una falsa ruptura y todo eso. Esas falsas rupturas es a lo que en el mundo allá afuera le llaman la manipulación, pero todo el mercado está manipulado. ¿Por qué? Porque si ganan los compradores, pues entonces sube, y si ganan los vendedores, pues entonces baja, ¿ok? Es parte de este juego. Lo que tienes que recordar es que el mercado que consolida muy horizontalmente, entonces estos son los niveles que hay que enfocar. Si se olvida de la ruptura, esperar que el retroceso cuando ocurre, no duden en entrar en el mercado. Cuando usted está haciendo trading, los mercados consolidados, siempre asegúrese de que el mercado tiene un valor
valor comercial. Si usted siente que no puede identificar los límites de soporte y resistencia, esto es una clara indicación de un mercado agitado. En Forex, mercados entrecortados son aquellos que no tienen instrucciones claras. Cuando se abre el gráfico y encuentra un montón de ruido, ni siquiera se puede decidir si el mercado consolidado o en tendencia. Hay que saber que usted está viendo un mercado agitado. Eso de mercado agitado, amigos, es cuando yo les digo que está todo el caldo o está todo el tráfico y tratamos de limpiar todo ese tráfico, esperar a que termine ese tráfico y entonces buscar operaciones. Ese tipo de mercado puede hacer que se sienta muy emocional y dude de sus estrategias de operación y que empiece a caer en el rendimiento. La mejor manera de determinar si un mercado es volátil es simplemente alejando el zoom en el gráfico y tomar el cuadro más grande. Después de un poco de entrenamiento, tiempo en la pantalla y la experiencia, que será capaz de identificar si un mercado es consolidado o trata de un mercado agitado. Aquí es un buen ejemplo de gráfico entrecortado que no vale la pena las operaciones. ¿Por qué? Porque este rectángulo que nos marca, nosotros la mayoría de veces lo marcamos como una consolidación, o más bien todo el tiempo. ¿Por qué? Porque esto al final del día se deberá de acomodar, generar algún impulso, ya sea alcista o bajista, y entonces nosotros entrar. Pero aquí nosotros la mayoría de veces no hacemos nada, o buscamos que realmente toque algún piso de acá y poder entrar, ¿vale? Esto simplemente nos indica que no hay una estabilidad en cuanto a tocar acá techos o en cuanto a tocar pisos. Aquí, bueno, aquí ya lo explica el gráfico anterior, que es este cuadrito. La acción del precio en el área resaltada está muy agitado y se mueve hacia los lados en un pequeño rango estrecho. Es una señal de un mercado agitado que se debe evitar. Ya ven, aquí ya nos comienza a decir de series en el mercado que debemos de evitar. ¿Por qué? Porque no podemos estar todo el tiempo ahí tratando de sacarle jugo al mercado, ¿verdad? Si un mercado no es claro, en mi opinión, no vale la pena el comercio o hacer operaciones. Si se intenta cambiarlo, le va a devolver sus ganancias poco después de grandes ganadores, porque los mercados a menudo se consolidan después de hacer grandes movimientos. Ya ven, aquí ya nos lo está comentando esto, no es como que, ay, porque Diego lo dice, no, aquí ya está, esta persona que está muchísimo más preparada lo comenta, ¿no? Que después de grandes movimientos el mercado tiende a consolidar. Y otra vez, no quiere decir que después de un impulso va a consolidar sí o sí, no, se puede continuar el movimiento, pero es lo que hace en su mayoría. Ok, yo creo que hasta esta parte está muy bien con el libro de la Biblia de las velas japonesas y vean cómo está bastante interesante. Ahora ya nos dice plazos y análisis de arriba hacia abajo. Aquí nos dice lo más importante es de apoyo de niveles de resistencia, temas de gráficos de 4 horas. Aquí nos dice, por ejemplo, en esta parte, la última vela en el gráfico semanal es importante porque nos dice lo que sucede durante la semana y nos proporciona información valiosa sobre el futuro movimiento del mercado al identificar, ok. Entonces acá vean cómo ya tenemos más análisis o más detalles. Aquí pues nos dice que es weekly, que es el semanal, la temporalidad de semanal y obviamente con una simple línea de dónde salen las posiciones a compra, en este caso a venta, otra venta. Aquí ya nos dicen, el primer punto es el mercado se acerca a una zona de resistencia semanal que representará un punto caliente en el mercado, que es este. La segunda información es el rechazo del nivel de resistencia clave, como se puede ver el precio fue rechazado de inmediato cuando se aproxima al nivel. Esto indica que hay vendedores ahí, están dispuestos a corto del mercado. ¿Qué es esto? ¿Vale? Que puede ya generar movimientos bajistas en semanal. Puta, en semanal tarda mucho en llegar. Cada vela de estas vale una semana, entonces aquí ya hay un mes. Esto es un poquito tardado, ¿no? Lo que confirma nuestro análisis es la información de patrones de ruptura falsa en el interior de barras que indica una inversión, ¿ok? Puede ser este de acá. Ahora vamos a cambiar el marco de tiempo a diario a ver qué pasa en el mercado. Y aquí está. Aquí dice daily, que pues, es diario, la temporalidad, ¿ok? El nivel más arriba de la semana y aquí tenemos las velas. Bullish, envolvente, vamos a llamarle así, vela de compra, ¿no? Señal de compra. En el gráfico diario tenemos un patrón de vela, al pensar claro que indica una señal alcista. Si se centran solo en el marco de una sola vez para tomar su decisión de operación, ¿ok? Usted compra el mercado porque hay una clara señal de barra de pasador o que está generando el movimiento alcista, pero usted analizó el gráfico en semanal, usted sabe que hay una muy poderoso nivel clave que parará el mercado a partir de esa subida. Por lo tanto, es mejor pensar en vender el mercado si hay una señal clara en lugar de comprarlo. Mira lo que sucedió a continuación. Ahí está, que nos da este tipo como de rechazo de la vela, se genera el falso rompimiento y luego baja. Aquí nos acaba de dar un gran tip, que esto es lo que en diario dices,
o es que parece que va para arriba, está rechazando el precio de manera alcista con esas velas, pero genera la ruptura y entonces baja, no se fue para arriba. Como se puede ver, el análisis de arriba hacia abajo funciona, la señal de velas no funcionó debido a que el nivel de resistencia semanal era un poderoso punto de inflexión que invierte la dirección del mercado. Ahora entienden cuando yo les digo, si tú tienes tu línea de soporte y resistencia y el mercado lo rompe para arriba, buscas compras, y si se vuelve a regresar, buscas ventas, porque no sabemos en qué momento estamos ante la trampa del mercado o la famosa manipulación del mercado que llaman muchísimas personas. Por eso es que yo les digo eso, y yo al decirles eso, ustedes saltan por completo toda la demás información. Ahí ya no caes en que, híjole, fue una trampa del mercado, fue una manipulación. No, simplemente no se dio el análisis que teníamos, entonces continuó con el movimiento, que esto puede regresar, así como cuando estamos acá. Si se dan cuenta, este se parece mucho a los análisis que luego hacemos, que les digo, de aquí para acá seguimos comprando, ahora no es momento de comprar. Si vemos que se sostiene sobre este nivel, le metemos la venta. Ya ven, aquí nos explica que porque estamos en diario y que en el nivel semanal, esta línea es un nivel semanal que muy probablemente pueda rechazar porque nos está hablando que está en un nivel muy alto. Entonces, se dan cuenta como esta es la explicación. Claro que con la explicación vas a llegar muy lejos y con la manera de operar, pero al momento de que te estoy comentando lo que genera la experiencia al momento de operar, tú quedas por encima de un montón de personas que recién van comenzando. Acá vean, otra vez nos explica la línea de soporte y resistencia y nos dice, pues se puede ver en el gráfico anterior, los precios están en un nivel de resistencia semanal. Los compradores fueron rechazadas 2 veces de este nivel, que indica que el mercado está a punto, es probable de que retroceda, ¿ok? Acá nos habla de que ya van 2 veces que lo rechaza de manera bajista o simplemente ese soporte o resistencia se mantiene ahí. Lo que puede hacer como trader de la acción del precio es cambiar el marco de tiempo todos los días para buscar oportunidad de venta. Si se puede encontrar una configuración de la acción del precio cerca del nivel de resistencia semanal en un marco de tiempo diario, esto va a ser una configuración de alta probabilidad de tener en consideración. Lo que nos habla de acción del precio es simplemente que tú encuentres ese patrón de velas o este tipo de formaciones que nos podrían generar un movimiento de retroceso o un impulso al contrario de cómo va el movimiento, ¿vale? Llegó a este nivel, recuerden que aquí nos dice la temporalidad de diario y nos da la vela, ¿no? Acá nos dice el gráfico diario, confirma nuestro análisis semanal, como se puede ver, hay una clara señal bajista cerca del nivel de resistencia semanal. La barra fue rechazada de ese nivel o la vela es la formación de una ruptura falsa dentro de la vela. Esto de acá. Esto es una clara indicación de un cambio de tendencia. Vea lo que sucede a continuación. Aquí estamos, que rechaza la vela por completo y entonces genera el movimiento bajista. ¿Se dan cuenta? El ejemplo anterior muestra que la tendencia funciona si está bien dominada. Es un enfoque contrario de que se requiere experiencia. Así que si usted es un principiante, le recomiendo que para seguir con la tendencia trate de practicar tanto como sea posible de la parte superior por concepto de análisis con la tendencia. Y cuando dominar el trading con la tendencia, a continuación puede mover el comercio de alta probabilidad, configuraciones de tendencia contraria. Configuraciones de tendencia contraria, que es simplemente agarrar retrocesos o impulsos o agarras un retroceso. Y aquí es muy importante, mantener el análisis simple es lo más a menudo el mejor camino a seguir. El análisis de arriba hacia abajo es uno de los enfoques más fáciles que recomiendo dominar si quiero operar de la manera correcta. Lo que tienes que hacer ahora es abrir tu TradingView y tratar de poner en práctica lo que he aprendido en este capítulo. Trata de identificar la tendencia, el marco utilizar estos técnicos será poco confuso al principio, pero con un poco de tiempo será más fácil de identificar. Aquí ya viene estrategias y tácticas de negociación. El primer aspecto es la tendencia del mercado, el segundo aspecto es el nivel, el tercer aspecto es pues las señales. Estamos en la página, lo voy a dejar aquí en la página 79. Voy a dejar de compartir pantalla, amigos, y les voy a compartir el TradingView. Entonces, 5 en el chat, 5 en el chat, 5 en el chat, ok, para el TradingView. Con la información que les estoy compartiendo, amigos, es simplemente una mucho mejor explicación de lo que yo les puedo explicar. Si bien yo trato de hacer el mayor esfuerzo en explicarles la manera de operar, obviamente algunos de ustedes a lo mejor no me comprenden, no soy tan bueno explicándoles. Es otra forma de recibir la información que tú ya conoces o complementar la información que tú ya conoces. Eso genera más conocimiento para ti y que puedas aplicarlo de mejor manera en el mercado. En este punto, sí es importante que pongas en práctica lo que estás aprendiendo. Sí es importante que tengas tu cuenta de trading, que tomes operaciones, que hagas análisis, que veas el mercado cuanto más tiempo puedas. En este momento sí es importante porque tienes
tienes información, no nada más de que, ay, es que tiene que subir porque tiene que subir, o le voy a poner, no sé, un RSI porque le voy a poner el RSI, ¿ok? Se dan cuenta cómo marcamos el alto más alto acá, después de un alto anterior, o el high que acabamos de ver, y luego nuestra entrada en compra está aquí. Pero, ¿se acuerdan que les dije? Yo el take profit, yo no lo pongo hasta arriba como si me fuera a ganar el cielo y las estrellas. No, lo pone uno antes en caso de que esto se quede consolidando. ¿Y qué hizo aquí? Se queda consolidando, ¿verdad? En esta zona queda lateral hasta que vuelve a generar la ruptura que ya conocemos. Y entonces genera la ruptura y aquí está otra operación dispuesta a entrar en compra. Después tenemos evidentemente un retroceso que vuelve a estar dentro de una zona de soporte o resistencia y vuelve a generar el impulso. Después que este era nuestro alto más alto, acá tenemos la ruptura y el pullback, el famoso pullback o el posicionamiento o el retroceso a la zona de soporte o resistencia. ¿Y qué sucedió? Volvió a subir. ¿Ya vieron? Vuelve a subir. Ya traíamos esta compra y generó esta ruptura y les dije, bueno, pues podemos volver a entrar. Ahí estamos. ¿Qué sucede? Genera o empieza a generar los movimientos bajistas y ¿dónde estamos esperando la venta? Hasta acá, ¿verdad? Obviamente esta esperábamos que se generara la ruptura, que hiciera el pullback y entonces entrar. De una nos dio el movimiento. Aquí está lo que nos explica como falsos rompimientos y luego el movimiento. ¿Esta vela cuál es? ¿Esta vela roja cuál es? Pues la vela envolvente que ya vimos, ¿no? Esta otra vela de acá también ya vimos que simplemente pues tiene un rechazo o estas tres velitas que continúan ahí, ¿verdad? Entonces ahora les hace sentido lo que revisamos semana tras semana. Lo que acabamos de ver en el libro es una gran parte de lo que hacemos, ¿sí? Pero si yo también, en cuanto les explique cómo crear tu estrategia, en cuanto les explique más estrategias muy famosas, no sé, patrones armónicos o ondas de Elliott, vas a identificar cómo hay una similitud muy grande al momento de operar y cómo parece que todo habla acerca de lo mismo. Si se dan cuenta, acá volvemos a hacer lo mismo. Oye, Diego, ¿por qué la compra ahí? Bueno, porque venimos con movimientos alcistas. Este fue el alto más alto y ahora lo ocupo como un piso. Entonces nos vamos en compra. Igual, les vuelvo a repetir, mi objetivo no fue hasta el cielo y las estrellas. Mi objetivo fue un poco antes del alto anterior. ¿Por qué? Porque no sé si se puede quedar consolidando y vean, nada más lo tocó y se regresó. Entonces, ahora mismo, ¿dónde está? Podemos volver a tomar la compra. Ahora, después de lo que ya vimos, ¿esperando qué? ¿Aquí en qué momento podríamos tomar la compra? A ver, ustedes coméntenme en qué momento ya podríamos tomar la compra. Y vean cómo acá aparecen las famosas velas. Aquí está la famosa vela acá, tenemos la otra vela por aquí. Esta manera que estamos viendo no nos explica que metas un indicador, que uses tal forma de operar, que eches un volado y revises si puedes entrar o no. No, simplemente te da una estructura de cómo es que se comporta el mercado y nos habla un poquito de cómo es que entran al psicotrading, ¿no? En el caso de tener movimientos muy grandes o muy desordenados que empiezan a generar, vamos a llamar el pánico, ¿no? Y por eso la escritura o el texto nos indica que si eres principiante, operes en tendencia. Todo alcista porque vas en tendencia alcista, todo bajista porque vas en tendencia bajista, consolidación, el techo o el piso. Y si ya tienes más experiencia, ya puedes operar los retrocesos porque sabes dónde es muy probable que tenga una reacción bajista o alcista. Ya ven que les dije aquí, esperamos la vela, esta se volvió verde porque era roja. Entonces, Diego, si esa cierra verde, ¿le puedo meter una compra ahí? Pues a lo mejor por el stop loss que te alcance, pero lo más indicado es que lo tomes por acá y que tengas esas velas de agotamiento o velas de rechazo para poder continuar con los movimientos, ¿verdad? Entonces, dólar peso mexicano me está sorprendiendo bastante. No sé qué está sucediendo con Estados Unidos, pero bueno, eso lo vamos a platicar en otra sesión. Dólar yen, ok, dólar yen se está acercando a una zona que nos interesa bastante. Nada más, ¿qué esperamos a que pase aquí? Pues necesitamos algo de velas de lo que ya vimos para poder entrar en venta. Vamos a ver el oro que nos dice. Bien, el oro, su madre, es salto histórico otra vez, ¿verdad? Vean lo que queríamos acá con la compra, su mechazo, y vean cómo coincide demasiado la forma en la que tenemos las posiciones aquí puestas. Por eso es que en cuanto pone uno la posición o la compra o la venta, reacciona el precio. Ese es el motivo, esa es la explicación, ese es el secreto que todos buscan, ¿no? Que luego me dicen, Diego, es que dime cuál es el secreto, cómo le haces o ya dime la verdad, ¿sí? Es eso, de ahí se derivan cosas muy interesantes, pero dense cuenta
cuenta cómo incluso ustedes que pueden ser intermedios o avanzados, yo estoy muy seguro que ahorita información que vimos ya pudiste haber dicho, ah, ok, con razón pasa esto, con razón nos comentó Diego esto, con razón pasó así, con razón sucedió de esta manera, por eso nos dice que mejor me espere, por eso me dice que ahí le meta la posición, ¿verdad? Vean acá, esto es un gran ejemplo, esto de aquí, porque todo está muy bonito en las operaciones de acá que se ven bien positivas, pero esta es negativa, esta es una operación negativa, donde ¿qué sucede? Tenemos la ruptura, aquí el posicionamiento, esperando que después de esta compra se vaya para arriba y no pasa eso y baja, es una consolidación dentro de una zona de soporte y resistencia. Ok, el US 100 y 30 se ve que va para abajo, pues yo espero que ya regrese porque por ahí algunos traían compras. No, esta madre va a seguir. Si vemos como tendencia bajista estos movimientos, pues ya sabemos qué es lo que podemos hacer, ¿verdad? Ya lo acabamos de aprender, solamente hay que ponerlo en práctica. Este fue el bajo más bajo, este es el nuevo bajo más bajo y ahora ven la zona en la que está. De aquí tú puedes pensar en meterle compras al menos hasta el movimiento anterior o esperar que eso nos genere una ruptura para acá. ¿Para qué? Para después tomarle una venta hasta el bajo más bajo anterior. ¿Se dan cuenta cómo ahora ya es más fácil analizarlo? Claro, yo sé que en cuanto tú estés mañana o en un rato frente a la computadora, tú solo digas, ay, güey, como que lo trazaba más fácil Diego y yo como que no le agarro, pero es parte de ir agarrando experiencia. El Bitcoin, a ver qué dice Bitcoin, ok, reaccionó muy bien. El petróleo, vean, el petróleo se quedó consolidando y ahora ya les hace más sentido, ¿no? Cuando les digo que estos lugares, pues son los importantes, ¿vale? Y coméntenme en el chat, amigos, qué fue la parte que más les gustó de esta sesión. ¿Les quedó un poco más claro cómo se mueve el mercado? Con esta información, amigos, no quiere decir que una forma de operar o sea más o menos que otra forma de operar. Todas las formas de operar son válidas mientras te den resultados. Claro, entre paréntesis, no se vale mentir. Puede haber información que diga, no, es que sí funciona. Y en cuanto esa información la comparas con otra información, simplemente los números no te dan y la gestión de riesgo mucho menos. Pero bueno, hasta este momento hemos visto una vasta información acerca de básicos y seguimos hablando de básicos. Entonces, imagínense lo que viene para los avanzados. Es algo bastante interesante que esto sí es donde ya llega el momento de sí estar frente al monitor, frente al gráfico y empezar a identificar los movimientos. Ahí sí vale la pena. No vale la pena en cuanto no tienes el conocimiento o no sabes el porqué de lo que pasa en el mercado, pues no me lo estás viendo, no vas a resolverle nada, ¿ok?